curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar. He oído eso y más, que ayudas al caído y palabras de fe le das, que en ti se encuentra la paz. Esos rumores he escuchado ya, y hoy aquí me ves. Después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies confirmé lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Que brindas esperanza y las lágrimas cambiar por una sonrisa y más. Leí eso en algún lugar. Hey, que calmas la tormenta y que divides el mar. Creí que me contaron de más, pero hoy veo que es realidad. Y aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies confirmé lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena. Cuando oras con fe. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Yes. Inari, nari, nari, na. Yeah. Ya love. Si me preguntas qué es para mí Dios, lo que yo te respondería sería algo como esto. Él es el rey de mi vida, eso es el león de Judá. Él es el principio y el fin, su presencia está aquí. Él es el rey de mi vida, eso es el león de Judá. Él es el principio y el fin, su presencia está aquí. Él es poderoso, su amor es asombroso, puede cambiar el llanto en verdadero gozo. Nunca callaré lo que mi vida hizo Él pudo sanarme de la cabeza a los pies, así es Él, tan especial.
todo lo hace sobrenatural. Los días los hace brillar y por él puedo segura caminar. Él es escudo alrededor y torre fuerte, fuente de agua viva para el que tenga sed y hambre. Si quieres saciarte, da un paso adelante. El que está atento. Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo día de lectura. Hoy domingo, 1 de agosto, damos gracias al Señor por este nuevo mes que nos permite iniciar. Y ya estamos en nuestro día 213 de leyendo la Biblia juntos. Y el día de hoy nos corresponden los capítulos de Jueces 15, Hechos 19, Jeremías 28 y Marcos capítulo 14. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar hasta este día y por el ánimo que Él infunde en cada uno de nosotros para poder despertar, para poder leer su palabra, tomar este tiempo especial y para seguir aprendiendo más de Él. Quiero aprovechar para saludar a los hermanos, los que se encuentran conectados. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Gracias por su fidelidad cada mañana, por estar siempre atentos a los links que enviamos cada transmisión. Y también saludo a aquellos que lo van a poder ver durante el transcurso del día. Bendiciones, un abrazo y estoy muy alegre de que puedan estar aquí en esta mañana. Vamos a iniciar con unas palabras de oración para entregar este tiempo a nuestro buen Dios. Amado Señor, te damos las gracias por este nuevo día que nos has regalado para leer tu palabra un día más. Gracias, Señor, por la disposición que tú pones en nuestros corazones para poder despertar y reservar este tiempo para leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú, Señor, confrontando nuestros corazones, examinando cada una de las áreas de nuestra vida a la luz de tu palabra y que nos traigas convicción, Señor, de pecado y que podamos hacer los cambios necesarios para agradarte en toda nuestra forma de vivir. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por tus planes eternos que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poner siempre nuestra confianza en ti, a pesar de las cosas que podamos vivir. Y a pesar de que no entendamos, Señor, muchas cosas, también te pedimos que nuestra confianza pueda estar en ti, en Jesús, nuestros ojos puestos, y que en todo tiempo podamos comprender que tú eres soberano y que tu fidelidad es grande para nuestras vidas. Gracias por mis hermanos, por los que se encuentran conectados y los que lo van a ver más adelante. Te pedimos que sigas, Señor, enseñándonos y edificando a tu iglesia de Breña. Gracias, Padre amado, todo esto te lo pido en los méritos de Cristo Jesús, Rey que viene pronto. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio con nuestro primer capítulo, que es Jueces 15. Recordarles que estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, pero en caso usted tenga alguna otra versión, abra su Biblia o encienda su dispositivo para leer juntos la palabra de Dios. Las zorras incendiarias. Versículo 1. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con un cabrito y dijo: llegaré a mi mujer en su recámara. Pero el padre de ella no lo dejó entrar, y el padre dijo: realmente pensé que la odiabas intensamente, y se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Verso 3. Entonces Sansón le respondió: esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Y Sansón fue, y capturó 300 zorras. Tomó antorchas, juntó las zorras con cola y puso una antorcha en medio de cada 2 colas.
después de prender fuego a las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la cosecha recogida, la cosecha en pie, y además las viñas y los olivares. Verso 6. Entonces los filisteos dijeron: ¿Quién hizo esto? Y les respondieron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Y Sansón les dijo: ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes, y después de eso cesaré. Verso 8. Sin piedad los hirió con gran mortandad, y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etán. Continuamos con el versículo 9, la quijada de asno. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se esparcieron por Leí. Y los hombres de Judá dijeron: ¿por qué han subido contra nosotros? Pero ellos dijeron: hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho. De Judá descendieron 3,000 hombres a la hendidura de la peña de Etán, y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho? Como ellos me hicieron, así les he hecho, contestó él. Verso 12. Y ellos le dijeron: hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán, les dijo Sansón. Ellos le respondieron: no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó y mató a 1,000 hombres con ella. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, montones sobre montones. Con la quijada de un asno he matado a 1,000 hombres. Al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Versículo 18. Después sintió una gran sed y clamando al Señor dijo: Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí, y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar en Acoré, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Bien, hermanos, con esto hemos culminado Jueces 15. Ahora vamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 19. Pablo en Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?
Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Verso 4. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en total unos 12 hombres. Continuamos con el versículo 8. La iglesia se establece en Éfeso. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Verso 10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Verso 14. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Verso 19. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilos aproximadamente. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Continuamos con el versículo 21, los planes de Pablo. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Versículo 23. El tumulto de los plateros. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana,
y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes, y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Verso 27. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Versículo 28. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: ¡grande es Diana de los Efesios! Verso 29. La ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Versículo 32. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Verso 34. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: ¡grande es Diana de los Efesios! Verso 35. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Verso 36. Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Verso 39. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podemos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bien, hermanos, ahora vamos nuevamente al Antiguo Testamento con Jeremías capítulo 28. Estemos buscando en nuestras Biblias. Y aprovecho también para saludar a los hermanitos que se agregan a la transmisión. Sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse y estar atentos. También recordarles, hermanos, que tenemos el grupo de WhatsApp donde podemos enviar algún versículo de la lectura del día.
es de mucha alegría ver cuando cada uno de ustedes pone sus versículos o alguna reflexión. Así nos podemos edificar los unos a los otros. Así que puede ir tomando nota de algún verso que le haya llamado la atención y compartirlo en el grupo de WhatsApp. Jeremías capítulo 28. Falsa profecía de Ananías. En el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, el profeta Ananías, hijo de Azur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y todo el pueblo. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Verso 4. Y a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia, yo los haré volver a este lugar, declara el Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y en presencia de todo el pueblo que estaba de pie en la casa del Señor. Y el profeta Jeremías dijo: Amén, así lo haga el Señor. Confirme el Señor tus palabras que has profetizado, para que sean devueltos los utensilios de la casa del Señor, y vuelvan todos los desterrados de Babilonia a este lugar. Verso 7. Pero oye ahora esta palabra que voy a hablar a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti desde la antigüedad, profetizaron guerra, calamidad y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Si un profeta profetiza paz, cuando la palabra del profeta se cumpla, ese profeta será conocido como el que el Señor en verdad ha enviado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y Ananías dijo en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor, de esta manera romperé dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Luego el profeta Jeremías se fue por su camino. Verso 12. Después que Ananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino a Jeremías la palabra del Señor: ve y habla a Ananías. Así dice el Señor: has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugos de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Y le he dado también las bestias del campo. Y el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así dice el Señor: te voy a quitar de sobre la superficie de la tierra. Este año morirás, porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Y murió el profeta Ananías aquel mismo año en el mes 7. Bien, hermanos, con esto hemos culminado Jeremías 28.
Y a continuación vamos a Marcos capítulo 14 en el Nuevo Testamento. Ya nos queda poco para terminar Marcos. Dice así la palabra del Señor. Complot para prender y matar a Jesús. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Versículo 3. Jesús ungido en Betania. Estando él en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Y la reprendían. Verso 6. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Versículo 10. Traición de Judas. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Continuamos con el versículo 12, preparación de la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho. Y prepararon la Pascua. Versículo 17. Jesús identifica al traidor. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa, comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿acaso soy yo? Verso 20. Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido.
Continuamos con el versículo 22, institución de la Cena del Señor. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Continuamos con el versículo 27. Jesús predice la negación de Pedro. Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Versículo 32. Jesús en Getsemaní. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Verso 35. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Verso 41. Vino por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Continuamos con el verso 43. Arresto de Jesús. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo:
¿Cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Verso 49. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando, y no me prendieron, pero esto ha sucedido para que se cumpla la escritura. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Un joven sigue a Jesús, verso 51. Cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo, desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Versículo 53. Jesús ante el concilio. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Verso 56. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Verso 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús y le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Continuamos, hermanos, con el último segmento desde el verso 66, la negación de Pedro. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Versículo 69. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien hablan. Verso 72. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Bien, hermanos, con esto hemos culminado la lectura del día de hoy.
Ahora vamos a tener un tiempo para dar gracias al Señor y luego vamos a pasar a unos anuncios. Acompáñame. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra, por este momento, Señor, que hemos podido tener para dedicar este tiempo a la lectura. Gracias, Señor, por cada una de tus enseñanzas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que en todo tiempo, Señor, podamos valorar este sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, sin merecerlo, Señor. Todo el alto precio que pagó para salvar nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a valorar, a recordar en todo tiempo lo doloroso que fue y todo por amor a nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en gratitud, Señor, a lo que tú has hecho por nosotros. Que nuestra forma de vivir, nuestro servicio, Señor, nuestro comportamiento y nuestro actuar pueda reflejar tu gloria, pueda reflejar que hemos nacido de nuevo y que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras debilidades. Tú conoces todas las cosas, Señor. Fortalécenos, Padre Santo, para poder seguir adelante en tu camino y no desviarnos, Señor, a derecha ni izquierda, sino seguir perseverantes con la mirada puesta en Jesús. Sé tú, Señor, obrando en medio de nuestras vidas y alentándonos para seguir adelante. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por este medio que tú provees para seguir leyendo tu palabra. Y sigue tú, Señor, animándonos, enseñándonos y guiándonos a toda verdad. Tú dices que la palabra, Señor, nos hará libres. Ayúdanos a seguirte conociendo y que podamos ser obedientes a ella. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en los méritos de Cristo Jesús, Rey que viene pronto. Amén. Bien, hermanos, esto sería todo, pero antes de retirarse, quiero dar unos breves anuncios. Recordarles que estamos en Instagram como @leemosdiferente. Allí pueden encontrar el devocional de Coalición por el Evangelio para ambos turnos. Y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Alianza Cristiana y Misionera de Breña. Recuerden que pueden apoyar el crecimiento del canal haciendo clic en me gusta y también compartiendo las transmisiones. Tenemos el horario de las 7 de la mañana y el de las 11 de la noche. Recordarles que hasta hoy hay tiempo para inscribirse en el libro Enséñanos a orar. Inicia el 2 de agosto, o sea, mañana, a las 8 de la noche. Y en caso usted quiera inscribirse, está abierto aún el formulario, pero hasta el día de hoy. También tenemos Cartas del Diablo a su sobrino. Inicia el 5 de agosto, este jueves a las 8 de la noche. Este libro es totalmente gratuito. Si usted está interesado, se puede inscribir también en el formulario y se va a estar enviando el libro en formato PDF. El libro de Enséñanos a orar, ya se han agotado los libros físicos, pero se tiene todavía la opción de comprarlo de forma digital por Kindle o Script. Cuesta $4, pero si usted no tiene idea cómo hacer esto, no se preocupe que en el equipo de lectura le podemos orientar y guiar para poder ayudar a conseguir el libro de forma digital. Solo es cuestión de que usted escriba en el grupo para pedir apoyo. Recordarles que más tarde, hermanos, tenemos nuestros cultos de forma presencial y vamos a tener el tiempo de Santa Cena. Tenemos los 3 turnos, 8 de la mañana, 10:30 de la mañana y 5 de la tarde. En caso usted no se haya podido inscribir o no pueda asistir por razones de salud u otras razones, no se preocupe que puede sintonizarlo vía YouTube a las 10:30 de la mañana. Se estará enviando el link por el grupo de la iglesia. Y finalmente, este miércoles tenemos nuestro culto de oración, pero ya de manera física. Y vamos a tener también el tiempo de Santa Cena. Ya no se va a transmitir vía Zoom, sino que va a ser también por YouTube. Eso sería todo, queridos hermanos. Que tengan un lindo día
Dios los bendiga, un abrazo. Nos estaremos viendo el día de mañana con nuestra lectura del día 214. Un abrazo, bendiciones. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu